Noticentro 1, CMI. ONU preocupada por aumento de la violencia en Colombia tras firma de la paz. Gobierno anuncia plan de choque para implementar la paz. Inversión en salud, educación y deportes en Cauca anuncia presidencia. Magistrado Alejandro Rameli es el nuevo presidente de la Justicia Especial de Paz. No hay dinero para enfrentar la crisis climática, advierte presidente Petro. ONU acusa al gobierno de Maduro de crímenes de lesa humanidad. Cae producción industrial en agosto. Panorama de las ventas es preocupante, advierten comerciantes. Sí, Germán, muchísimas gracias. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas resaltó los esfuerzos de Colombia por acelerar la implementación del acuerdo de paz firmado con las FARC, al tiempo que expresó su preocupación por el incremento de la violencia en los territorios, especialmente por el asesinato de firmantes de paz y de líderes sociales. Además, llamó la atención sobre el reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a través del jefe de la misión de verificación en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, destacó el reenfoque y el plan de choque anunciado por el gobierno como un nuevo instrumento para la implementación del acuerdo de paz. Hoy estamos presentando aquí el plan para acelerar la implementación del acuerdo de paz. Y lo que estamos ahora recuperando el tiempo perdido. Pese a que todos los miembros del Consejo reconocieron los esfuerzos de Colombia por cumplir el acuerdo, llamaron la atención sobre la violencia y el reclutamiento de menores. La difícil situación en algunas zonas sigue impactando la vida de las comunidades que quedan en medio del fuego cruzado y sujetos a fenómenos condenables como el reclutamiento de menores, el desplazamiento y el confinamiento. Preocupan también los nuevos fenómenos de control social, en particular sobre mujeres y niñas. Posición a la que se sumó Guyana. Condenamos enérgicamente el reclutamiento y el uso de los niños en conflicto armado. En particular, nos preocupa que más del 50% de los casos de reclutamiento infantil y uso de niños por parte de grupos armados afectaba sobre todo a comunidades indígenas. Estamos decepcionados por que el ELM no haya respondido a las propuestas para ampliar el cese al fuego, las propuestas del Gobierno, y condenamos la violencia perpetrada por el Ejército de Liberación Nacional desde el 25 de agosto y pedimos al ELN que se recomprometa con el diálogo y el cese al fuego. El apoyo del Consejo de Seguridad a los esfuerzos de paz en Colombia fue unánime. En el tercer día de intervención del Plateado en Cauca, las autoridades destruyeron pancartas alusivas a las disidencias de las FARC y realizaron operativos en zonas donde encontraron explosivos escondidos. Continúan más de 1.400 uniformados de las fuerzas militares desplegados en zona rural del Plateado en el departamento del Cauca. Se ha sumado la Fuerza Aérea Colombiana en coordinación con la Policía Nacional con componentes humanos y técnicos. En las últimas horas se desmontaron más de 10 vallas alusivas a las disidencias de las FARC instaladas en varios puntos del corregimiento que servían de georreferenciación para los integrantes de este grupo. Puntos que servían para movilizar armamento y explosivos, pero sobre todo para ejercer control sobre la población. Las tropas realizaron la verificación para determinar si contenían explosivos improvisados y realizar así el desmonte y destrucción. Se han desmontado varias vallas alusivas a las disidencias de las FARC. Continúan las incautaciones de armamento y explosivos. El gobierno nacional y las fuerzas militares han declarado la operación Perseo como indefinida. De acuerdo con cifras del Ministerio de la Defensa, la situación de orden público en el Cauca deja este año más de 35 víctimas en masacres y 23 líderes sociales asesinados. Desde el Congreso analizan la compleja situación que enfrenta el departamento del Cauca, la cual se agravó en los últimos días. La alteración del orden público deja este año 23 líderes y 8 excombatientes de las FARC asesinados, así como 35 víctimas de 8 masacres. El Cauca es mucho más que el Cañón del Micay, que además del Cañón del Micay debe tener el pie de fuerza suficiente para que no se le siga saliendo de control lo que hoy manifiesta el departamento. La situación de los menores también preocupa al Congreso, pues 190 menores han sido reclutados y hay más de 2.000 víctimas de ataques y hostigamientos a instituciones educativas. Debe haber presencia permanente en el resto de subregiones, que es lo que no se tiene.
Se preparan debates contra los funcionarios del gobierno encargados de la seguridad en el departamento. La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Saravia, anunció inversión social en el Cauca, especialmente en el corregimiento del Plateado. La directora del DAPRE catalogó la visita como histórica y agregó que el Estado y la fuerza pública llegaron a esta región para quedarse. Se ha establecido unas inversiones específicas, sobre todo en sustitución de cultivos, sobre todo en puestos de salud, temas de educación, conectividad y la plaza de mercado que tanto piden las comunidades. La funcionaria también justificó la ausencia del presidente Petro en la visita al corregimiento de El Plateado en el Cauca. Yo me reafirmo y desde la presidencia nos reafirmamos en que el presidente no fue al Cauca por condiciones de seguridad y estará presente en los próximos días. Esto, y quiero ser muy enfática en esto, tanto la operación Perseo como la instrucción de la presencia de algunos miembros del gabinete fue una instrucción directa del presidente. Asimismo, se anunció que el presidente Petro estará visitando el corregimiento de El Plateado la próxima semana. Por 6 meses será prorrogado el cese bilateral del fuego con el llamado Estado Mayor de las Disidencias de las FARC al mando de alias Calarcá. El decreto se conocerá en los próximos minutos. La noticia se conoce mientras avanza el 6º ciclo de diálogos en Bogotá, donde las partes debaten la participación de la sociedad en la construcción del acuerdo, la agenda de la negociación y el nuevo enfoque que tendrá el cese del fuego, que hoy se prorrogará por 6 meses. Una exigencia de las comunidades que este cese del fuego debe continuar, y para el tema de transformaciones territoriales necesitamos el cese del fuego. Sin duda alguna, para todo lo que se vaya a hacer en esos territorios en materia de inversión social, de desarrollo. Andrei, integrante de las fuerzas que comanda Calarcá, habló sobre la guerra con las unidades que dirige Mordisco, antiguos compañeros de lucha. ¿Qué se viene a raíz de eso? Se viene una invasión directa de Iván Mordisco a los territorios donde están las unidades nuestras. La unidad nuestra no le queda otra alternativa que defenderse. Sin duda alguna es un tema bastante doloroso para el pueblo, para las comunidades de allí, quienes nos han visto y quienes han apoyado a unos y a otros. A todos nos han dado la mano. En algún momento de la historia, en algún momento de su vida cotidiana han estado allí apoyándonos. Y que hoy tengan que salir de los territorios, que hoy tengan que desplazarse, que hoy tengan que ver, que tengan que llorar a sus hijos muertos por una violencia que es totalmente una guerra que es totalmente absurda. Eso no van a haber ni vencidos ni vencedores. El 6º ciclo de conversaciones terminará el próximo 19 de octubre. Otro militar del Ejército Nacional fue asesinado por el ELN. Como Ramón David Pacheco fue identificado el soldado profesional asesinado en la vereda Cerro Bravo de Aguachica, en el Cesar. Según las autoridades, el uniformado fue atacado por hombres del ELN del Frente Camilo Torres. La Corte Constitucional avaló las sesiones reservadas del Gabinete de Paz convocadas por el gobierno. La Sala Plena de la Corte consideró que en medio de las sesiones del Gabinete de Paz pueden tratarse temas que ameriten reserva para proteger datos sensibles de las personas involucradas. La Corte negó así una demanda contra uno de los parágrafos de la ley que define la política de paz del Estado. La Corte Suprema de Justicia llamó la atención de la Fiscalía y del Ejército para que persistan en la búsqueda de personas desaparecidas, tras advertir que no puede haber territorios vedados para esas instituciones. Al ordenarle a la Fiscalía buscar los restos de un campesino víctima de asesinato por disidencias de las FARC, la Corte Suprema hizo un fuerte llamado de atención a las autoridades al señalar que en el país no puede haber territorio vedado. Fortalece muchísimo el derecho a la verdad. No es solamente a oír relatos o a que haya investigaciones. El pronunciamiento se hizo al estudiar el caso de una mujer a quien se le ha negado buscar los restos de su esposo, con la excusa de que el lugar donde se encuentra es zona roja por el conflicto. Pero más allá de eso, el mensaje es contundente. En el territorio nacional no pueden haber espacios vedados para nuestras autoridades. La Corte ordena a la Fiscalía pedir acompañamiento de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad de los funcionarios judiciales. El magistrado Alejandro Ramelli es el nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz. Con 20 votos, la Sala Plena de la Jurisdicción eligió a Ramelli como presidente de ese organismo para los próximos 2 años. El magistrado Miller Hormiga fue elegido como vicepresidente. Actualmente Ramelli integra la sección de ausencia de reconocimiento de verdad y de responsabilidad de los hechos y conductas. El presidente Gustavo Petro advirtió que el país no cuenta con los recursos necesarios para afrontar la crisis climática.
En medio de la sanción al decreto de autonomía indígena, el jefe de Estado se refirió a los problemas ambientales que enfrenta Colombia y las dificultades para combatirlos. Este gobierno lleva 2 años de catástrofes ambientales y ya no alcanza el dinero. El decreto que fortalece la autoridad indígena busca que estas comunidades implementen planes de ordenamiento ambiental. Alzar la bandera un poco y firmar este decreto, ya verán la discusión que provoca. Hasta intentarán tumbarlo los que se creen monárquicos, porque dirán, uy, ¿cómo? ¿Los indígenas tendrán autoridad ambiental? Porque alcanzando el gobierno de manera democrática ya nos quieren echar sin haber pasado la mitad. Se espera que los saberes ancestrales indígenas contribuyan a la conservación de la biodiversidad. El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, reaccionó a los señalamientos que ha recibido luego de la fuga del narcotraficante conocido como alias Pichi. Con palabras de alto calibre, el gobernador de Santander se despachó contra quienes lo involucran junto a su hermana en la fuga del narcotraficante alias Pichi, ocurrida hace 5 días en la casa que tenía por cárcel en Antioquia. Vincular al gobernador, pues, que no sean cobardes y digan, a ver, si son berracos que lo digan de frente. Porque ¿qué están insinuando? Entonces el gobernador coordinó con la hermana para que le dieran libertad a Pichi. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Entonces si quiere vamos al polígrafo ya. Yo ni sabía que ella tenía el caso. Y ahora entonces coordiné con los magistrados para que le ratificaran. No, hombre, no sean tan HPs. No, serio, no. Pues puta, sean serios. Es que la gente no es boba. Ellos creen que la gente les cree en esos cuentos. No, yo estaba en la provincia. El mandatario instó a las autoridades de Antioquia y Bucaramanga a armar una millonaria bolsa de recompensas para la recaptura del narco santandereano. La Secretaría de Educación de Bogotá emitió una regulación para los cobros adicionales que hacen los colegios privados a los estudiantes. Entre los cobros no autorizados a las familias de los colegios privados de Bogotá están las escuelas de padres, las izadas de bandera, los manuales de convivencia, útiles de papelería, útiles de aseo, circulares, intervenciones en planta física y mantenimiento de bienes muebles. Queremos darle un mensaje a las familias de que esta norma les beneficia porque les entrega seguridad jurídica, al igual que a los colegios, para que sepan efectivamente qué pueden y qué no les pueden cobrar en un colegio privado. Algunos cobros continuarán siendo permitidos, tales como las salidas escolares y convivencias, los duplicados del diploma y acta de grado, las certificaciones y las constancias, el carnet estudiantil, los derechos de grado para estudiantes de grado 11 y la agenda escolar. Los colegios privados podrán exigir solo un uniforme de diario y una sudadera a cada estudiante. Las autoridades de Bogotá descubrieron 8 locales comerciales, una bodega y 2 apartamentos residenciales cuyos ocupantes estaban hurtando el agua utilizando conexiones fraudulentas. El total del líquido hurtado en esta casa de 3 pisos ubicada en la localidad de Engativá, en el barrio Las Ferias, equivale al consumo de 1.100 familias bogotanas durante un mes. En un trabajo arduo de más de 8 horas y que obligó a llevar maquinaria especializada para realizar la excavación en la calle, nos permitió identificar en este edificio de 3 pisos una compleja red de tuberías cuyas acciones ilegales se valoraron en más de 99.000 millones de pesos. Incurrir en este delito le podría acarrear a los responsables una pena privativa de la libertad de hasta 72 meses y multas superiores a los 200 millones de pesos. Y en Cali, varias familias resultaron damnificadas tras un incendio que destruyó 24 viviendas en el oriente de la ciudad. Este es el panorama en el barrio Mojica, en el oriente de Cali. 24 viviendas totalmente destruidas y 36 familias damnificadas es el saldo que deja un voraz incendio estructural que sorprendió en la madrugada de hoy a los habitantes del asentamiento Brisas del Bosque, quienes desde hace 25 años arribaron a este sector de la ciudad como refugio tras ser desplazados por la violencia desde el Pacífico colombiano. Yo quedé así como estoy aquí, no tengo ni papeles, nada, todo se me quemó, todo lo de los médicos, todo. Mientras los niños juegan entre los escombros de lo que eran sus viviendas, habitantes, representantes y líderes del sector solicitaron con urgencia ayuda humanitaria a las autoridades. Y otro incendio, uno de gran magnitud, en la capilla de la Universidad Católica en Bogotá. Cerca de las 4 de la tarde, todo el personal que estaba en la universidad fue evacuado por la magnitud de las llamas que consumieron gran parte del techo del templo. El cuerpo oficial de bomberos no reportó ninguna persona lesionada y las llamas fueron rápidamente controladas. La ONU acusó al gobierno de Nicolás Maduro de crímenes de lesa humanidad.
El informe, que analizó un periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024, reseña una serie de detenciones, amenazas e incluso actos de tortura para obligar a las personas detenidas a autoincriminarse por delitos graves como terrorismo. Rusia multiplicó por 10 sus compras de material nuclear con fines militares tras revisar su sistema sobre armas atómicas. La agencia nuclear rusa Rosatom reveló un aumento sin precedentes en los pedidos del Ministerio de Defensa. Esta escalada en la producción militar se produce en un momento de preocupación global por la carrera armamentística y las negociaciones sobre control de armas en la Rusia de la era Putin. Nuevos ataques del ejército de Israel en la franja de Gaza dejaron 40 personas muertas, lo que elevó el número de víctimas por la guerra a 42.344. La ONU afirma que la entrega de ayuda en Gaza es sometida a las peores restricciones jamás vistas, por lo que el gobierno de los Estados Unidos instó a Israel a tomar medidas inmediatas que mejoren la situación humanitaria en el enclave en un plazo máximo de 30 días. Preocupación en Líbano. Naciones Unidas comunicó que más de 400.000 niños han sido desplazados en las últimas 3 semanas por ataques israelíes. Ante esta alarmante cifra, la ONU advirtió que aumenta el riesgo de que se cree una generación perdida. A esto se suma que el ejército de Israel ha ordenado al 25% de los libaneses en el sur del país abandonar sus casas. La candidata presidencial demócrata y vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, se refirió a su rival republicano, el expresidente Donald Trump, como inestable y desquiciado. En un mitin en Pensilvania, Kamala Harris arremetió contra su rival, el republicano Donald Trump, luego de que insinuara que podría usar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para lidiar con el enemigo interno, si llega a ganar las elecciones presidenciales. Donald Trump is increasingly unstable and unhinged. This is among the reasons I believe so strongly that a second Trump term would be a huge risk for America and dangerous. Harris también cuestionó la salud mental de Trump y dijo que espera que se encuentre bien, después de que el republicano acortó un acto electoral para escuchar música y bailar en el escenario. Esto luego de que 2 personas se desmayaran. Un informe del gobierno de Estados Unidos advirtió que Ecuador podría ser catalogado como gran productor de drogas ilícitas. Esto sucede luego de una afirmación del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien citó un estudio que estima que hay más de 2.000 hectáreas sembradas de coca, especialmente en la frontera con Colombia. Por primera vez en más de medio siglo, el Sahara se inundó. Las impactantes imágenes muestran grandes lagos en las dunas de arena, esto como consecuencia de una inusual oleada de tormentas y lluvias. Las precipitaciones comenzaron hace unos 10 días, se han intensificado en las últimas 48 horas en esta región que es uno de los lugares del planeta donde muy rara vez llueve. Un grupo de investigadores logró crear un sistema de carga inalámbrico para vehículos eléctricos. Durante el Salón del Automóvil de París de este año, un grupo de investigadores presentó un sistema de carga inalámbrica para vehículos eléctricos o carga por inducción, la cual es una tecnología que permite cargar la batería sin la necesidad de conectar un cable físico. En su lugar, utiliza una bobina de inducción en el vehículo y otra en la base de carga montada en el suelo, y cuando el vehículo se estaciona sobre la base de carga, se establece un campo magnético entre las 2 bobinas y se transfiere energía eléctrica sin necesidad de conectar un cable físico. Este enfoque pretende mejorar la eficiencia de la carga, reduciendo la altura del vehículo y mejorando su transferencia general de energía, así contribuyendo al tiempo a reducir el tamaño de la batería y aumentando la autonomía de conducción. El DANE reportó una caída del 1,8% en la producción industrial al cierre de agosto.
En agosto la producción industrial cayó 1,8% y el personal ocupado se redujo en 0,6%. Las actividades con mayores caídas fueron fabricación de vehículos, artículos de cuero y productos farmacéuticos, entre otras. Eso evidentemente va a tener unas profundas repercusiones en materia económica porque se traduce todo esto en la pérdida del poder adquisitivo de la población. ¿A qué se atribuye la caída de la industria? La verdad es que hay varios aspectos. El primero es que realmente el manejo de las tasas de interés en el país acumulado en el año ha sido muy traumático. Según el DANE, en total 26 actividades de 39 que mide ese organismo tuvieron caídas en agosto. El Centro de Estudios Económicos Fedesarrollo reportó en septiembre una nueva caída en la confianza del consumidor. Este indicador lleva 2 años en terreno negativo. El estudio de Fedesarrollo indica que en septiembre se mantuvo el pesimismo de los hogares. Muchas familias prefieren no gastar ni endeudarse. Cierra con un balance negativo del menos 16%. Esto quiere decir que hay más pesimismo que optimismo por parte de los hogares frente a las condiciones actuales y a las expectativas para los próximos meses. Es la peor cifra en lo corrido del año. No teníamos un balance tan negativo desde diciembre del año pasado y cae frente al mes de agosto. Para Fedesarrollo, la disposición de los hogares colombianos a comprar vivienda o electrodomésticos sigue en terreno negativo. La encuesta de Fenalco sobre las ventas de septiembre muestra que para unos comerciantes las ventas se estancaron en ese mes y para otros cayeron. Según el presidente de Fenalco, el informe Bitácora Económica correspondiente a septiembre arrojó que 7 de cada 10 comerciantes reportan estancamiento o reducción de ventas. Según la Bitácora Express de Fenalco del mes de septiembre, a pesar de la reducción de las tasas de interés, el sector del comercio todavía no levanta cabeza en cuanto a las ventas. En este orden de ideas, el 74% de los comerciantes vio permanecer igual o disminuir el volumen de ventas respecto al mismo septiembre del año anterior. Según el estudio de Fenalco, 69% de los comerciantes expresan pesimismo en torno al desempeño de la economía. En Colombia, la brecha salarial entre hombres y mujeres se sigue profundizando. Esta es la conclusión de un estudio del DANE sobre las cuentas nacionales. De acuerdo con la entidad de estadística, mientras los hombres alcanzan un ingreso máximo promedio de 29 millones de pesos al año, las mujeres alcanzan máximo 21 millones de pesos al año. Este informe refleja que los mayores ingresos se logran entre los 36 y los 39 años. La deuda externa de Colombia superó los 97 mil millones de dólares en julio, según el Banco de la República. El informe del Banco de la República reportó un alza en la deuda externa al mes de julio del presente año. El monto subió a niveles de 197.538 millones de dólares, una alza significativa frente a periodos anteriores. El incremento en el precio del dólar ha influido. Más deuda aprieta el gasto. En pesos colombianos hace daño, porque en pesos colombianos se ha subido esa deuda nada más y nada menos que en 64 billones de pesos. Esos 64 billones de pesos significan el 4% del Producto Interno Bruto. La tendencia se mantendría hasta el cierre del año. La acción de Ecopetrol tuvo una sensible caída en la jornada de hoy. La acción de la petrolera inició la semana con tendencia a la baja, acercándose a niveles de la pandemia. De esta manera, el precio de la acción de la compañía cayó a 1.780 pesos, lo que significó una reducción de 3,52% frente al cierre del pasado viernes de 1.845 pesos. La acción de Ecopetrol incluso está por debajo del precio promedio ponderado por el mercado financiero colombiano de 1.794 pesos. Parte de la caída es por la baja cotización del petróleo, que pese a la guerra del Medio Oriente, hoy presentó pérdida del barril de crudo. Se suman los análisis de las bancas de inversión y los analistas del mercado, que ven una desconfianza en el manejo corporativo de la empresa. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza.
El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,18% a 1.328 puntos. La acción del Grupo Suramericana fue la que más subió, con una valorización de 6,03% a 30.600 pesos. La acción de Ecopetrol fue la que más bajó, con una pérdida de 3,52% a 1.780 pesos. La acción preferencial de Bancolombia fue la más negociada de la jornada, al movilizar más de 18.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,29% a 34.300 pesos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4.244 pesos con 84 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.980 pesos y la venden en 4.030 pesos. Un negro cuesta 4.589 pesos con 90 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 56 centavos. El azúcar se transó en 22,87 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $71 con 4 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $74 con 84 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.780 pesos. Vamos ahora con una historia que inspira, la de una joven en Medellín que inició un emprendimiento en la Comuna 13 de la ciudad, asumiendo los desafíos de este estigmatizado lugar. Vivir para inspirar. Y hasta aquí, CMI, la noticia.